Ecos de Dolanger. Al ver lo molesto que estaba mi padre, me di cuenta de que tenía otra razón para repasar el diario de Christopher, resolver los acertijos. ¿Quién quería esa casa enorme en la propiedad de Foxworth? ¿Y por qué? Esperaba que las pistas estuvieran en algún lugar de este diario. Por supuesto, no le diría nada a Kane. No tenía ni idea de qué significaba todo aquello, ni siquiera si tenía algo que ver con los niños de Dolanger. Y lo único que no quería era empezar una conversación con el respecto en el colegio. De todas formas, las conversaciones entre nuestros amigos giraban en torno a la próxima fiesta de Tina Kennedy. Kane sabía lo que pensaba sobre ella. Sin embargo, disfrutaba bromeando con ella, diciendo que aún no estaba segura de nuestro horario. Esperamos ir, pero hay algunas cosas en marcha. ¿En marcha? ¿Qué significa eso?, preguntaba. Y él simplemente me miró. Le dedicó una sonrisa y se encogió de hombros ligeramente, dejando la boca abierta. ¿Por qué te burlas de ella, Kane? ¿No sabes que, especialmente para una chica como Tina, cualquier atención genera esperanza? No estoy bromeando, es verdad. ¿Verdad? Tenemos cosas en marcha. Quizás nos vayamos o quizás estemos en tu ático. No cuando mi padre está en casa, dije. Y si nos ve pasar tanto tiempo en esa habitación, sobre todo el fin de semana, va a sospechar. Me dirigió una mirada de lo más extraña, con la cabeza un poco ladeada a su derecha y los ojos más pequeños. ¿Seguro que no exageras con lo del diario?, preguntó. Estoy segura. Lo he dejado clarísimo varias veces. Seguía pareciendo escéptico, lo que me molestó. De hecho, estuve irritable el resto del día. Sé que no me parecía yo misma con mis amigas. No tenía nada gracioso ni halagador que decir sobre el nuevo tono de lápiz labial de Suzette, que lucía con orgullo en su boca respingada. Había usado esa descripción ella misma, la chica de la boquita respingada y sexy, desde que el amigo de la universidad de su hermano mayor la describió así, y la hizo parpadear durante semanas. Pero no estaba ignorando solo a Suzette. El padre de Kira le había regalado un reloj negro y dorado con tachuelas piramidales esa mañana, porque era su cumpleaños y caía en Acción de Gracias este año, y quería que sintiera el impacto de un día especial. Él y su madre le darían regalos todos los días a esa Acción de Gracias. Todos habíamos expresado interés en un reloj así que sabía que debería haberme alegrado más por ella cuando no lo mostró. Tenía momentos así desde que Kane se propuso leer el diario. Juntos, sin razón, me encontraba temblando y escabulléndome del contacto con mis amigas. Los momentos pasaban bastante rápido. Eran como pequeñas bocanadas de humo negro después de encender una cerilla. Kane siempre parecía capaz de hacerme volver, con sus chistes y su sonrisa peculiar. Sin embargo, sabía que me había molestado al dudar de que mi padre estuviera tan en contra de que leyera ese libro. Se disculpó en el almuerzo y rompió su regla de no hablar del diario, fuera del ático, o al menos fuera de la casa. Es una historia muy triste, incluso a veces brutal, pero después de algunas historias últimamente sobre personas encerradas durante años, no está llena de magia negra ni nada por el estilo para mí. Es todo lo que quería decir. No hemos llegado al final, Kane. Puede que cambies de opinión. Asintió. Puede que sí, admito. Pero esta es otra razón más que para que lo hagamos como lo estamos haciendo. Podemos consolarnos mutuamente, ¿verdad? ¿Consolarnos? Sí, igual que hicieron Katie y Christopher, dijo. Todo lo desagradable es más desagradable, cuando eres el único que lo siente o lo experimenta. Por eso, en cuanto nos pasa algo malo, nos gusta compartirlo. Necesitamos la empatía y la compasión para ayudarnos a superarlo. Al parecer no tenía nadie que hiciera eso por ellos. Ni siquiera su propia madre, dije con amargura. Eso parece, dijo él. ¿Qué hace que parezca que perdieran a sus mejores amigos? Nos preguntó Serena Mota al pasar junto a nuestra mesa. Kane me miró y dijo rápidamente, estamos disgustados porque quizás tengamos que perdernos de la fiesta de Tina Kennedy este fin de semana. Serena nos miró, atónita por un momento, y luego se encogió de hombros. Yo también podré perderla. Mientras alejaba, ambos reímos, pero la lección estaba aprendida. Nos miramos y lo repetimos palabra por palabra. No hables del diario en la escuela. Temía que la evidente anticipación de Kane por mi encuentro al final del día y nuestra habitual salida bastante rápida del edificio, ambos evitando el contacto con la conversación con cualquiera de nuestros amigos, nos retrasaba. Por supuesto, como con la mayoría de las cosas, no le importó y simplemente sonrió y se encogió de hombros cuando lo mencioné camino a casa. Hace tiempo que mis amigas más cercanas no me llamaban. Sabía que todas estaban enfadadas un poco conmigo, probablemente diciendo que me estaba poniendo presumida por salir con Kane. Sin embargo, noté que esta vez actuaba un poco diferente. Como de costumbre, trajo su mochila para dejarla en mi habitación y así poder usar la actividad de tapadera que habíamos estado usando, haciendo los deberes juntos, pero luego sugiriendo que nos preparáramos algo para merendar.
ya que para entonces los Dolanger también tendrían algo así, quizás sobras de las fiestas. Mientras lo hacía, dijo que subiría al ático a arreglar las cosas. Sabía que era una tontería sentirlo en ese momento. No puedo evitar sentirme un poco reacia a darle el diario para que lo leyera sin mí. Era una ansiedad ridícula. Después de todo, había estado solo en mi habitación, leyéndolo ya, ¿no? Era algo sobre tenerlo en el ático, sin mí, que me inquietaba. Era como el guardián del libro o algo así en una película de ciencia ficción, como si pudiera leerme el pensamiento. Antes de que pudiera decir nada, me dijo que subiera el diario con todo lo demás y luego subió corriendo las escaleras. Fui a la cocina, corté queso con unas galletas, cogí unos vasos y limonada, lo puse todo en una bandeja y subí, parándome en mi habitación para coger el diario y ponerlo en la bandeja para oírlo mover cosas arriba. Me quedé ahí por un momento pensando en eso. Corrin les había dado a los niños un televisor. Cuando estaban en el ático jugaban, los gemelos no eran grandes, pero sus constantes forcejeos y todo lo demás eran sonidos seguramente. Alguien los debió de escuchar. Algún sirviente abajo, que les contó la abuela a quienes comentaron al respecto, que quizás eran ratones, ratas o mapaches, los que se habían metido a ese ático. La insistencia de Kane en que no era un secreto tan grande como Corrin y la abuela Olivia les decía. Empezaba a sonarme más creíble. Incluso podría tener algo que ver con el misterio de que mi padre estaba descubriendo. Subí las escaleras con cuidado, equilibrándome con la bandeja. Kane me había dejado la puerta del ático abierta. Entré y me detuve en seco. Kane había desplegado y preparado el sofá cama. Pero eso no fue lo que me sorprendió. Fue lo que llevaba puesto, lo que obviamente había guardado escondido en su mochila todo el día. Llevaba una peluca con tono rubio, casi idéntico al mío. No dije nada, simplemente lo miré boquiabierta, y sentí un escalofrío inquietante que me recorrió el cuerpo. Di algo, dijo. Está bastante bien, ¿verdad? Robé algunos mechones de tu pelo de tu cepillo varias veces y los junté, para que él, de la tienda de pelucas, hiciera ideas bastante precisas al tono de color que yo quería. Esto fue hecho especialmente para mí. Supongo que el pelo de Christopher ya tendría largo. Tengo la sensación de que lo llevaba así. De todos modos, añadió, hablando, porque lo pone nervioso solo con mirarlo fijamente. O sea, no tengo los ojos de su color, pero podemos saltarnos eso, ¿no? O igual, si me pongo unas lentillas de color de cristal normal, y bien, ¿esto no te ayuda a imaginarlo así? ¿A ellos? Sí, supongo que sí. Fue un shock verlo así. Sonrió. ¿Pensabas que Christopher podría haber aparecido? No exactamente, dije, dejando la bandeja en una mesita. Solo me quedé en shock. Asintió, y cogió una galleta y un poco de queso. Tengo un poco de hambre, dijo sonriendo. Miré la cama. ¿Por qué hiciste eso? Antes de cerrar el diario ayer, eché un vistazo a la página siguiente, ya verás, dijo. Se sirvió limonada y se comió otra galleta con queso. Tomé un poco y me senté en la cama. Nos miramos fijamente un momento. Negué con la cabeza. ¿Qué? Es que esa peluca te cambió por completo tu look. Es que esa es la idea, Christine. Los actores no quieren que el público los vea. Quieren que el público vea y escuche el personaje que interpretas. ¿Empezamos? Dijo. Bebió un poco más de limonada y luego cogió el diario de la bandeja y lo abrió por donde lo habíamos dejado. Me senté en la cama mientras él paseaba leyendo, pero me estaba costando un poco acostumbrarme a verlo rubio como un verdadero rubio. Y empezó a leer. Durante enero y febrero y casi todo marzo, para vez, subimos al ático. Hacía tanto frío que algunos días podíamos ver nuestro aliento, y los gemelos estaban muy incómodos. Su nivel de sufrimiento aumentaba un poco más cada vez que intentábamos subir, así que lo que teníamos que hacer era quedarnos en nuestra habitación claustrofóbica, acurrucados junto a la cama, viendo la televisión. Entendí por qué la gente de otros países le gustaba ver la televisión estadounidense. Podía aprender inglés y mucho más. De repente, para nosotros también la televisión que mamá había traído no era solo una ventana al mundo exterior, era un recurso educativo, porque a los gemelos, incluso a Katie, les gustaba hacer preguntas con lo que veíamos. Kane hizo una pausa. Me asintió y se acomodó a mi lado en el sofá cama. Parecía tan satisfecho de sí mismo que casi me reí. Es un pez gordo, dije. Se sopló la punta de los dedos de la mano derecha y le di un codazo. Luego me recosté a su lado y él continuó leyendo, con la voz cada vez más suave, casi como un susurro. Siguió. Era inevitable que viera el cuerpo de Katie madurar ante mis ojos. Estaba en esa edad en la que algunas chicas avanzaban a pasos agigantados. Siempre creí que sería una de ellas.
Veía que no reaccionaba bien. La pillé intentando depilarse el vello púbico que le estaba saliendo y vi que le daba vergüenza sus pechos creciendo. Mi madurez también se había hecho evidente. Cuando descubrió las manchas de mis pérdidas seminales nocturnas, pensó que me estaba haciendo pis en la cama y quería que se lo contara a mamá. Intenté explicárselo y entonces me di cuenta de que era hora de que mamá tuviera una charla madre e hija con ella. No tanto sobre mí, sino sobre lo que pronto le sucedería a ella. Un día, cuando mamá nos dejaba, la agarré del brazo en la puerta y la giré hacia mí para susurrarle: «Tienes que explicarle la vida a Katie, mamá. Va a tener la menarquía», le dije. Por un momento pensé que mamá no conocía esa palabra, que significaba la primera regla de una niña. De repente lo comprendió, asintió y me dijo que ella se cargaría. Debería llevar a los gemelos al ático y dejar que ella tuviera esa conversación cuando ella estuviera lista. A solas, me preguntó si lo habría hecho si no se lo hubiera dicho ya. Como algunos padres, esperaba que sus hijos supieran de repente, casi milagrosamente, lo que debía saber sobre sus propios cuerpos. Tampoco estamos en la escuela, donde Katie o yo podíamos obtener esa información de alguna clase de salud o ciencias. Un día, poco después, mamá por fin tuvo esa conversación con Katie, que yo quería. Después supuse que había ido bien, porque mamá estaba muy orgullosa de mí por haberla alertado. De hecho, me sentí un poco avergonzado por sus besos y caricias tan exagerados. Con el rabillo del ojo vi a los gemelos mirándonos con celos e intenté que mamá les prestara más atención, pero por ahora solo pudo sonreír y susurrar: «Mi pequeño doctor, la menarquía». Se fue riendo. Cuando miré a Katie vi una expresión de pura rabia en su rostro. Me di cuenta de que no le gustaban las cosas de la vida. Ninguna quería ser arrastrada a la edad adulta tan pronto, pero la vida de Foxworth Halls lo hacía imposible. Podíamos fingir que no era así durante un tiempo. La fría realidad nos saludaba por la mañana y sobre todo por la noche al acostarnos. El calor de la primavera nos permitió volver a pasar más tiempo en el ático. Los gemelos necesitaban el espacio más que Katie y yo. La oportunidad de mover las piernas y los brazos y con suerte crecer con normalidad. Mamá seguía colmándonos de regalos, sobre todo en el cumpleaños de Katie y luego en el de los gemelos. Ya tenían 6 años. Fue cuando Cory empezó a apreciar el acordeón y el piano de juguete que mamá finalmente se sentó y nos contó sobre sus 2 hermanos fallecidos. Dijo que Cory probablemente había heredado su afición por la música. Luego describió la muerte de su hermano mayor, Mal, quien, inquietantemente, como mi padre, murió en un accidente de auto. Lo que le sucedió a su hermano menor, Joel, fue aún más extraño. Dijo que se había escapado de la casa el día del funeral de Malcolm. No quería ser su padre, dijo. No quería esta vida. Mi padre no apreciaba el amor de Joel por la música. ¿Pero a dónde fue? ¿Qué le pasó?, pregunté. Se fue a Europa. Había aceptado un trabajo en una orquesta itinerante. Creo que siempre lo planeó. Mi padre no lo hubiera permitido. Por supuesto, ni siquiera quería oír hablar de eso. Pero luego, ¿qué pasó con ellos? Todos estamos pegados a ello. Con su expresión de terror, su forma de dudar, incluso los gemelos que no lo habían comprendido del todo quedaron maravillados. Nos enteramos de que había fallecido en un accidente de esquí en Suiza. Nos dijeron que se habían desviado hacia un barrancón y que había seguido algo parecido a una avalancha. Estaba demasiado alto como para que se derritiera, lo suficiente como para que descubrieran su cuerpo. Por la noche me desperté después de tener una pesadilla, en la que él emergía de la nieve, todavía congelado, todavía fallecido. Ninguno de nosotros habló. Los ojos de Katie estaban tan abiertos por el miedo. Mamá se dio cuenta enseguida. Había ido demasiado lejos. Pero no he tenido ese sueño en años, y más años, cuando tu padre llegó a mi vida. Lavó la tristeza, dijo rápidamente, con su hermosa sonrisa nacida de los recuerdos que obviamente apreciaba. El rostro de Katie se suavizó y luego se estremeció de nuevo. Él también se ha ido, susurró. Decidí fingir que no la oía. Después, para disipar la tristeza, le sugerí a Katie que asumiéramos una gran tarea: enseñar a los gemelos a leer y escribir. Al principio no pensé que le interesaría tanto, pero sí. Y se le daba bien encontrar maneras de superar su resistencia y hacer que el aprendizaje fuera divertido. Una noche le dije lo orgulloso que estaba de ella. Los gemelos ya estaban dormidos exactos por sus lecciones y su tiempo de juego, que Katie dirigía como una monitora escolar, y luego seguía con sus lecciones. Me deslicé en la cama a su lado. Abrió los ojos con sorpresa. «Tu vista es maravillosa hoy», susurré. Le observé. «Estabas tan metida en eso». «¿Qué más se puede hacer?», respondió con amargura. «Va a mejorar pronto», le dije. Me puso los dedos en los labios. «No más promesas, Christopher. Estoy harta de promesas. Es como superar
que llegue la lluvia en una sequía. Vamos, supéralo, dije. Ya verás, eso no es una promesa, es una predicción. Sonrió. Me estaba dando cuenta de lo bonita que era su sonrisa. Tenía algo de papá, pero más los labios de mamá. Me incliné y la besé en la frente. Al retirarme para volver a la cama de Cory, la mía, me agarró la muñeca y, para mi sorpresa, me besó rápidamente los labios, como solía hacer mamá. En cuanto lo hizo, se giró rápidamente. Me quedé ahí tumbado unos instantes más. Pude ver la elegante curva de su cuello hacia su hombro. Quise tocarlo, pero me aparté. Esa noche me desperté durante una pérdida nocturna trascendental, que duró tanto que me asusté por un momento. Justo antes de que ocurriera, soñé que tocaba a Katie en sus partes, fingiendo que le explicaba cosas como si fuera un profesor de educación para la salud. En mi sueño, ella vio lo que me estaba sucediendo y decidió que también debería poder tocarme. Y entonces sucedió. Kane dejó el diario a su lado y miró el techo. Luego se giró lentamente hacia mí. Vi una mirada de anhelo profunda, serio, en sus ojos. ¿Qué? Susurré. Yo anoche también tuve un sueño húmedo, lo que él llama pérdida seminal. Pensando en ti. Fue casi un sueño idéntico. Pero no recordaba de ninguna de mis amigas que me hubiera contado algo así tan personal. Ni siquiera Suzette tenía nada parecido que contarnos. Por supuesto, Kane confiaría en que nunca les contaría a ninguna de ellas lo que él me había dicho. No sé si esperaba oír algo parecido de mí, pero sí, sentí debí darle algo para demostrarle que confiaba en él, tanto como él en mí. Sí, yo también. Fantasía contigo, le dije. Sonrió y nos besamos. Quizás deberíamos vivir nuestras fantasías, susurró, con los labios tan cerca del oído, que sentí como si sus palabras me acariciaran. ¿Cuál era tu fantasía? Dudé. Si no puedes decírmelo, ¿a quién se lo podrás decir? Quizás no deberías decírselo a nadie. Vale, no me lo digas, enséñamelo, dijo. La sola idea me sonrojó. Empecé a negar con la cabeza, pero él se inclinó rápidamente y me besó. Luego dijo, por favor. Mis dos voces, que solían discutir si quería o no, empezaron una oleada de delicioso calor que subió, consumiéndome en una oleada de deseo, igual que la que había experimentado en mi fantasía. Un deseo que me había despertado con el sonido de mis propios ruidos. Igual que en la fantasía de Kane, se recostó en la almohada y me observó. Esta es una fantasía que Katie podría estar teniendo. Justo ahora, tal vez, dije, aunque nos estamos leyendo su diario. Christopher es muy inteligente, sabe que lo que está teniendo. Insistió, y luego comenzó a besarme. Podía sentir que mi resistencia se derretía rápidamente. ¿Cuándo entonces? No lo sé, solo sé, todavía no. Dije, por favor. Sentí su decepción, era así de clara en su rostro. Un rostro que normalmente era muy bueno ocultando pensamientos y sentimientos. Él también se dio cuenta y me dijo esa sonrisa. Te prometo que te respetaré. Mañana, dijo. Pero me respetaré a mí misma, repliqué yo. La próxima vez creo que me callaré. Se puso las manos detrás de la cabeza y me observó mientras terminaba de vestirme. Fue por su peluca. Preguntó cuando casi había terminado. Lo miré. ¿Lo fue? Me pregunté. Tal vez, dije. Tomó de nuevo el diario rápidamente, tan rápido que parecía seguro de que mi vacilación disminuyera en las siguientes páginas. Y eso era más inquietante que cualquier otra cosa. Siguió. Con el diario. Llegó el verano y gracias al calorcito, el ático volvió a ser tolerante para nosotros. Mamá sabía que necesitábamos cada vez más cosas para mantenernos ocupados. Empezó a traernos libros que parecían sacados de la biblioteca de la casa. Sobre todo los de historia. A veces le leía cosas en voz alta a Katie. A veces ella me las leía a mí. Los gemelos escuchaban un rato y luego se aburrían y se distraían con sus juguetes. La preciosa casa de muñecas de mamá o simplemente echaban una siesta. Una tarde, mientras dormían la siesta, Katie y yo nos tumbamos juntos en el viejo colchón, manchado, junto a la ventana del ático, y tuvimos una de las conversaciones más íntimas que hemos tenido. Hablamos de lo que podía provocar la desnudez y luego de su menarquía. Yo también fui sincero sobre los cambios que había experimentado. Estaba seguro de que la honestidad que compartíamos nos unía cada vez más a la mayoría de los hermanos. Apreté mi cara contra su pelo y le aseguré que lo que nos estaba pasando a ella y a mí era correcto y bueno. Y no había nada que avergonzarnos. Nos abrazamos en silencio, como si el mundo entero nos girara a nuestro alrededor. Y no tuvimos al otro lugar a donde ir para estar seguros que abrazarnos.
Antes de separarnos me preguntó si me parecía extraño que mamá nos hubiera tenido encerrados tanto tiempo, que hubiera aguantado las exigencias de nuestra abuela sin importarnos cómo nos afectaría. Parece que está bien, añadió. Mucho mejor que nosotros. No podía negar que mamá parecía tener más dinero, más ropa bonita y joyas. Tenía que admitir que pensaba lo mismo, pero le dije que debíamos tener fe en ella. Parecía saber lo que hacía. Tenía un plan y teníamos que dejar que lo desarrollara. Y entonces, después de un tiempo en el que no había venido a vernos mamá, vino y nos dijo que, por fin, su padre estaba muy enfermo, estaba mucho peor que cuando llegamos. Confiaba en que fallecería muy pronto, y en cuanto lo hiciera seríamos libres. Qué felices fuimos en ese día, Kate y yo, todos esos días mientras esperábamos. Y esperábamos. Ni siquiera me sentía culpable por desearle la muerte a ese abuelo. Y entonces, un día, mamá llamó a la puerta, asomó la cabeza y nos dijo que se había recuperado y que los médicos habían dicho que había pasado una bala crisis. Se fue, antes de que pudiéramos hacerle una sola pregunta médica. Ni Katie ni yo podíamos hablar. Esa noche acostados, con los gemelos y mirándonos el calendario, con rabia en los dedos, Katie tachó en un día con una X. Luego se volvió hacia mí y dijo algo que yo había olvidado a propósito, o simplemente no me había dado cuenta. Que ya era agosto. Llevamos ya un año. Cuando Kane dejó de leer el diario, ninguno de los dos habló. Un oscuro manto de silencio cayó entre nosotros. Sin mirarnos se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Lo observé y esperé, como si dijera lo que dijera o como lo dijera. El sonido de mi voz nos destrozaba a ambos. Por unos instantes con él allí de pie, con esa peluca puesta, pude imaginar fácilmente a Christopher, junto a una ventana del ático de Foxworth Halls, contemplando el cálido sol y el bosque frondoso que seguramente parecía un mar verde con olas de arce y robles que se extendían hacia el horizonte. Quizás miraba con aleno el lago, donde Kane y yo habíamos hecho un picnic. Quizás observaban a los pájaros disfrutando de su libertad, poniendo sobre las ramas más altas y disfrutando de su capacidad de vuelo, y los envidiaban. Qué desgarrado debía de ser, luchando por equilibrar lo que sabía que era su necesidad de crecer y madurar en un mundo con otros de su edad, y el desesperado plan de su madre para devolverles la seguridad financiera, la promesa de un futuro. Seguramente se preguntaba si el precio que estaban pagando era demasiado alto, especialmente tal vez de un año. Tal vez se preguntaban cómo pudo haber perdido la noción de ese hecho. Tal vez ahora tenían más miedo de lo que les estaba sucediendo si lo perdían. ¿Qué sería de su hermano y hermana pequeñas? ¿Qué sería de Katie? ¿Cuánto tiempo exactamente creen que estuvieran ahí arriba?, preguntó Kane, sin volverse hacia mí. Solo lo sé por las mismas historias que leíste y escuchaste, Kane. Se volvió hacia mí. Tu padre nunca ofreció una opinión o una pista de lo que era cierto. Te lo dije, no le gusta hablar de eso. Dijo que mi madre odiaba oírlo, que la perturbaba, y él lo podía olvidar. Mantener a tus hijos encerrados solo por un año es una locura bastante grande, especialmente para esos pequeños. Qué confundidos y asustados estarían. Su voz se fue apagando. Se limpió la cabeza con un movimiento rápido y se quitó esa peluca. Lo sostuvo por un momento dándole vueltas lentamente en la mano, como si buscara algo, y luego abrió uno de los baúles y lo dejó caer dentro ahí. Tengo que ir a casa a cenar esta noche, dijo volviendo al sofá cama. Mi hermana podrá volver de la universidad a tiempo para cenar. Oh, qué bien. Con su novio, añadió. Debería ser interesante. Será la primera vez que mis padres lo conozcan. Espero que mi madre no le dé el cuarto de servicio. ¿Ella lo haría? ¿Es verdad? Mi hermana se daría la vuelta y se iría si lo hiciera. Me puse de pie y comenzamos a dejar el ático como estaba. Quizás deberíamos saltarnos mañana, dije. Parece que tendrá mucho que hacer. No, respondí rápidamente. Le estaré enseñando a los alrededores todo el día. Queremos leer todo lo que podamos mientras tu padre tenga ese horario. ¿No? No estoy segura de cuál será su horario. Lo averiguaré esta noche. Bueno, aunque vuelva para cenar, todavía tenemos unas horas después de la escuela. No quiero terminarlo rápido, pero no puedo evitar preguntarme a dónde nos lleva todo esto. ¿De acuerdo?, dije. Sonrió, pero pude ver que seguía bastante perturbado. Bajamos de la habitación. Empezó a recoger sus libros. Se detuvo y se dejó caer en la silla de escritorio. Me quedé ahí por un momento y luego me senté en mi cama. Parecía emocionante, agotado, como si una sombra le hubiera oscurecido aún más los ojos. ¿Quieres dejar de leer eso?, dije, sosteniendo el diario. Porque si dices lo que dices y lo haces solo para mí. Oh, no, puedo con eso, dijo. Entonces, ¿qué te pasa? Veo que algo te está trastornando mucho. Él sonrió. Todavía me estoy recuperando de la fantasía y tu frustración que me causó. No lo estás. No intentes bromear para salir de eso.
Te estoy conociendo demasiado bien. ¿Quieres decir que estoy perdiendo la fama mística de Kane Hills? ¿Qué te pasa, Kane? Insistí. Él asistió, en señal de rendición, y luego se inclinó hacia adelante, pensando. Cuando levantó la vista, vi que había decidido algo muy importante para él. Contuve la respiración. Mi mente iba de un extremo a otro del respecto. Desde pensar que podría contarme sobre alguna enfermedad terrible que él o alguien de su familia estuviera sufriendo, hasta imaginar una confesión sobre algo terrible que hubiera hecho. Si se trata de alguna de las chicas de nuestra clase, esperaba que me lo revelara. No, sigo bien, confesó en cambio. Sí, había algo que no esperaba oír. Era eso. Por un momento no pudo hablar claro. Estaba segura de parecer escéptica. Lo sé, continuó, levantando la mano antes de que pudiera decir nada, aunque no sabía qué decir. Tengo esta reputación. Es curioso, las chicas con las que he estado nunca dirían que no hemos llegado tan lejos. Si se les preguntara, supongo que se reflejaría más en ellas que en mí. No es de que no quisieran. Es más bien que yo no quería hacerlo con ellas. ¿Me crees? No, asintió comprensible. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté. ¿Crees que esa es la razón por la que me he contenido? ¿Que has estado con tantas otras chicas que yo solo sería una más? Bueno, podría ser tu razón, dijo. Si pensara que lo crees, sin duda sería una más escéptica sobre lo que dices ahora. No, naturalmente pensaría que me estás manipulando. Supongo que eres tan fácil de manipular como una vara de acero. Se reclinó. ¿Recuerdas aquella conversación que tuvimos una vez sobre que algunas chicas son fáciles y otras no? ¿Has intentado que vaya más allá, Kane? No eres exactamente el señor tímido. No pareces tan virgen. Quería subir ahora mismo. No creo que nunca haya querido tanto. Lo deseo cada momento que esté contigo. ¿Crees que eso es sucio o algo así? No, no lo he dicho eso. Creo que significará más. Espero que pienses o piensen lo mismo. Supongo que lo que estoy intentando decir es que cuando estés listas, yo estaré listo. Sonreí. ¿Qué? Creo que has estado listo desde el primer día. Levantó las manos. Soy un culpable, dijo, y se puso de pie. Será mejor que me vaya de aquí, antes de confesar demasiado. Recogió sus libros y se giró hacia la puerta. ¿Qué te llevó a esta confesión, Kay? Se quedó mirando el suelo. Fue Christopher, ¿verdad? Le pregunté antes de que se pudiera ir. Lo que escribió sobre sus sentimientos. ¿Y eso es lo que te hizo decirme esto, verdad? No pensé que respondería. Parecía que solo quería irse, pero después de un momento cabizbajo dijo, sí. ¿Por qué? ¿Qué fue exactamente que te sacó de quicio? No intentes hacerme una broma, añadí rápidamente, lo que hará que algo entre nosotros signifique en la honestidad. Me miró y dijo, mi hermana es solo unos años mayor que yo. Yo es muy guapa. Lo sé, la he visto. ¿Y? Mi mente empezó a dar vueltas con posibilidades. ¿Qué más me iba a decir? Quería oírlo. Ya basta por ahora, quizás, respondió. Nos vemos por la mañana. Si alguna vez me había sentido al borde del abismo fue justo entonces. Ya estaba a medio camino de las escaleras. Me levanté para seguir hasta la puerta. Se detuvo y se giró hacia mí. De repente se parecía más como que estaba en el ático, más a Christopher que a Kane. Incluso imaginé esa peluca. La luz en sus ojos parecía parpadear. Nunca se había visto tan serio y menos como Kane Hills. En ese mismo momento me palpitó el corazón. Siento que tenemos algo muy especial gracias a este diario. ¿Tú no? Como si tuviéramos el privilegio de tener acceso a los pensamientos más privados y dolorosos, y sin embargo a veces extrañadamente maravillosos de otra persona. ¿Tú también lo sientes? ¿Estás como poseída? Es decir, es como si Christopher Dolanger nos estuviera hablando a ti y a mí, ¿verdad? Pude ver que pensó que podría estar volviéndose loco, y quería confirmación. Pero era cierto, yo también sentía lo mismo. Sí, no hagamos nada que podamos hacerlos perder, ¿de acuerdo? Sonrió. Me dio un beso rápido en los labios y se giró hacia su gato. Me quedé ahí, viéndole entrar y salir a marchar. Me saludó con la mano y se marchó. Sentí mariposas de pánico en la cabeza. No pude evitar pensar que tenía toda la razón. Que habíamos cruzado una línea prohibida. El diario nos había llevado a eso, a un mundo de emociones que se arremolinaban. Los miedos se arrastraban como arañas eléctricas, y los secretos más íntimos de nuestros corazones empezaban a estallar a nuestro alrededor, como burbujas. De repente me sentí más sola que en mucho tiempo. Me acordé de a mí misma, de niña, sin motivo aparente, alejándome de mi mundo de juguetes y corriendo hacia mi madre, quien parecía saber instintivamente que tenía que abrazarme, sonreírme con dulzura y cariño.
Era natural que los niños pequeños se vieran invadidos por miedos inexplicables. A miedos de abandono y darse la vuelta de repente y tener estar completamente solos. Pensé en los gemelos Dolanger, literalmente empujados a este triste mundo, frío, abandonados de su suerte, aferrados el uno con el otro, con unos hermanos apenas lo suficientemente mayor para consolarlos a sí mismos y a sus hermanos, luchando por ser hombres con la responsabilidad de un hombre mucho antes de que sucediera. Mi madre no puede evitar consolarme, era esencialmente por ser mi madre, que dentro de Corrin era más fuerte que esa necesidad. Al dormirse por la noche, daba vueltas en la cama, pensando en sus hijos encerrados, pero tan cercas. Imaginaba sus gemidos, los oía llamarla, luchando por el impulso de ir por ellos, arrancarlos de ese mundo oscuro, donde las pesadillas danzaban a su alrededor.